final lo que sabemos de nuestra materia lo sabemos, y tal vez con todo este ánimo de la vocación de sacar a las clases adelante, de que los alumnos y nosotros tuviéramos como dirección y así que la vida, esta sensación de que la vida continúa, creo que nos fuimos adaptando y creo que ese cambio se fue notando, todo el mundo estaba como muy abierto a entender que no era solo sobre tecnología, y yo en realidad ahí vi muchas cosas positivas, y en realidad creo que incluso en todos los niveles en los que se usó Internet, hemos dado un salto en brecha digital positivo, porque sobre todo las actitudes de no aceptar la tecnología como algo que nos puede conectar y facilitar la vida, creo que como la situación nos obligó, hay profesores que yo escuché que no les gustaba y que ahora exploraron no solo el nivel tecnológico, que me parece esencial, sino el didáctico y el de conexión. Pero creo que no debemos olvidar pues que precisamente hay una enorme brecha de acceso, brecha cognitiva y muy, muy grave, en la que el 64%, 65% más o menos de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet. Eso deja un 35.5% fuera, que no es poco, pero además si lo comparamos con las áreas rurales, pues el contraste es muchísimo, pues solo tienen el 40% y además la conexión es inestable. Mucho podríamos hablar de la educación por televisión. ¿Qué pasa cuando hay un solo televisor, cuando no hay televisor, cuando hay muchos hijos, no hay un televisor por niño, ¿no? En contraste con entrevistas que yo hice donde las madres de familia le compraron un iPad a cada hijo, teléfonos, audífonos inalámbricos para que pudieran moverse. Es decir, hay un mundo ahí tan diverso que creo que no podríamos hablar de qué tan preparados estamos en general, sino de que estamos, yo creo que el tema para mí central es lo diferentemente preparados que estamos, así como empecé en los niveles educativos, público y privado, a nivel educación a distancia, a nivel tecnología educativa, a nivel didáctica, cultura digital, que luego se nos escapa que la tecnología educativa vive en una cultura digital. Y creo que hay un... de tecnología hay muchas. Gracias, Naomi. Y decías tú misma sobre los diferentes niveles. Si pudieras ahondar un poquito en lo mismo que dabas de tu respuesta, ¿qué pasa con los niños pequeños, con preescolar, con educación primaria, más allá de la infraestructura? ¿Qué pasa en términos didácticos con ellos? Fíjate que yo lo que vi es que estuve siguiendo mucho noticias porque nos interesaba trabajar mucho esto desde la cultura digital para un proyecto de investigación que no sabemos si nos van a dar. Pero, por ejemplo, muchos maestros de escuelas particulares empezaron a usar Zoom desde los niveles más pequeños. Algunos con mucha creatividad, o sea, conozco una maestra que empezó a hacer con ayuda de su esposo una obra de teatro y con títeres, y entonces grababan y lo ponían en YouTube para su escuela y para otras. Una abuelita que entrevisté en Monterrey me contaba que la maestra les hacía hacer cosas con la casa y trae esto y trae aquello y tratar de integrar, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que quienes tuvieron internet y se conectaron por Zoom, vivieron eso, y curiosamente esa creatividad, a lo mejor porque eran niños y tienen que llamarles la atención. Tengo una sobrina en preparatoria y la tenían de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Zoom sin parar, ¿no? Entonces no pensaría que hubo, yo creo que el que sean niños, a los maestros de niños pequeños que tuvieron internet los hizo tener más creatividad y variar su didáctica, y creo que en general nos cuestionó esto de que la educación es contenidos, ¿no? Porque los contenidos ya no caben en la casa tal cual, o sea, creo que nos lleva claramente hacia cuál es la competencia. Yo puedo enseñar al niño a contar frijoles, pero ponerme a hacer la tarea con él ahí de las sumas en el cuaderno no es lo mismo para una mamá o un papá que está ocupado, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, hubo en los casos en los que logramos investigar a través de alumnos de la maestría en tecnología educativa, en donde yo soy profesora, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el campo? Pues lo que estaba pasando es que les mandaban por internet, por WhatsApp las tareas, había papás que no tenían WhatsApp, se quedaban sin hacer nada, le preguntaban al vecino, unos los hacían, otros no. Y bueno, los casos más graves que estuvieron saliendo, sobre todo en periódicos, lo que nos decían es, pero ¿cómo si vivo en un cuarto con 3 niños que no pueden mantener ni darles de comer y estoy desempleado, ¿no? Entonces,
no creo que nada más en lo rural, sino en el espacio. Yo creo que el más cruel es el espacio urbano. La pobreza del espacio urbano creo que ha sido la más cruel, porque esos niños iban a la escuela y tenían un espacio y jugaban, y al menos tenían un poco de equidad con nosotros, y ahora ¿no? Están en un cuarto pequeñísimo, sin televisión a veces, sin internet. Acaba de salir una noticia hace unos días de que varias mamás se iban ahí en Ciudad de México a ver dónde agarraban, pues no tienen paradatos y se iban ahí a ver en qué parte de Ciudad de México agarraban internet y con eso medio intentaban, ¿no? Eso Claro. entonces, pues, creo que también estuvo muy diverso el escenario en el nivel básico. De acuerdo, Noemí. Muchas gracias. Eh, Rosy, ¿cómo enseñar matemáticas, físicas, ciencias en este modelo? ¿Qué tan preparados estábamos para enseñar? Por supuesto a nivel universitario, pero en general, ¿cómo sientes tú? ¿Qué tan preparados estábamos para enseñar ciencias básicas en este modelo? Pues sí, querido Juan Carlos, mira, nosotros ya tuvimos un evento en 2017 que ya sabes que no hay mal que por bien no venga y nos preparó muchísimo para lo que ahorita estamos viviendo. Porque cuando tuvimos el sismo, la institución de manera muy acertada nos preparó de manera muy intensa, no solo en el manejo del Zoom, sino en todas las tecnologías, las apps y lo que ya estaba desde muchos años antes hecho con educación digital. Yo creo que nosotros en el tecnológico somos privilegiados, vivimos realmente en una burbuja. Yo siempre se los digo tanto a los alumnos como a los maestros. Si el internet no nos carga en un segundo, ya nos estamos enojando. Si no podemos abrir las 10 aplicaciones, conectar el iPad y el celular de manera simultánea en menos de un nanosegundo, pues ya estamos molestos. Pero ese evento tan doloroso, tan trágico para nosotros fue un parteaguas y nos preparó porque tú sabes que desde siempre la institución ha tenido todos los contenidos montados, ya sea en la prehistoria, en Lotus Notes, en Blackboard, ahora en Canvas. Y pareciera que eso es menor, pero la organización, la estructura y la preparación que eso nos dio desde siempre, yo creo que ahora, al menos de manera muy particular en Ciudad de México, pudimos apoyar a nuestros profesores nuevos, o sea, los que entraron apenas en enero, pudimos apoyar a profesores de la región en el departamento que tengo el privilegio de tener la dirección asociada de ciencias. Pudimos organizar de manera muy exitosa las mejores prácticas para la región y para cualquier profesor del sistema que se quisiera unir. Entonces te puedo decir que con mucha creatividad, con mucha empatía, con plena conciencia, sí pudimos usar todas las actividades que ya teníamos planeadas. Y de la noche a la mañana prácticamente teníamos que capacitar a nuestros profesores nuevos. Muchos contábamos con las tablets que ya nos habían dado, que afortunadamente en ingeniería no se regresaron. Entonces muchos profesores ya los teníamos. Y sí contamos con un bagaje muy amplio dentro de la investigación educativa y pues aplicaciones como GeoGebra, Wolfram, o sea, no eran ajenas a nosotros. Y te digo, realmente sé que estamos muy bien estructurados porque la institución nos preparó no solo desde 2017, sino desde antes. Y estas avenidas de investigación educativa también nos dieron mucha claridad de qué hacer. Aún así, claro que siempre hay problemas y áreas de oportunidad. Ahorita Noemí, de manera muy acertada, mencionaba el espacio. Pues realmente sí tenemos conocimientos para poder transferir incluso los laboratorios. O sea, mi gran reconocimiento a todos los profesores, pero los de laboratorio, que se les prendió el foco para hacer prácticas caseras, para hacer simulaciones. Y, por ejemplo, teníamos encima lo del modelo TEC 21, o sea, los bloques y los módulos los pudimos dar también de forma remota, casera, sin darle la vuelta al reto. Entonces, yo te diría que uno nunca sabe lo valioso que es CEDIE. También quiero reconocer mucho la labor de todos los integrantes de CEDIE, porque tú sabes que en cuerpo y alma nos atienden a cualquier hora.
Yo agregaría a las desventajas que mencionó Noemí, además del espacio, o sea, es que a mí me conflictúa mucho el hecho de que mentalmente ya no tenemos fronteras. O sea, antes podíamos dejar el TEC y decíamos, ay, ya, mañana regreso y ahorita voy a ver las caricaturas o al Starbucks. Pero pues de repente uno estando en la casa, pues tú sabes que pues a lo mejor teníamos a alguien que nos ayudaba, pero también las personas se tienen que cuidar y de repente te das cuenta que hay que limpiar la casa porque todo se mete. El polvo pues es muy atrevido. Y de repente dices, ay, pues como que tengo hambre, ¿no? O sea, y dices, ah, pues como que no hice comida. Entonces de repente, pues se te junta todo y como dicen a mí, pues hay diferentes dinámicas familiares en donde yo afortunadamente ya no tengo niños chiquitos, pero aún así, una cosa es que todo el mundo tenga ese espacio, su rutina, pero de repente estamos todos viéndonos y como que a veces uno no sabe exactamente qué hacer, aunado a las tareas de la casa, aunado a que pues en nuestra institución el mundo no acaba. O sea, la operación sigue y sigue y sigue y sigue. Y yo creo que tampoco se ha ahondado mucho en cómo nos sentíamos los profesores o los directivos, porque tú sabes que hay que contener, hay que escuchar, pero realmente no tenemos esa preparación, ¿no? O sea, no somos psicólogos, aunque tenemos muchos años de experiencia, pero el hablar también con los chicos, con las familias, cómo están anímicamente, cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces ha sido complejo, pero creo que dentro de toda esa complejidad, al menos en nuestra institución, yo te puedo decir que sí estábamos preparados. Yo vi el despliegue de recursos, ¿no? O sea, una cosa es que tú al profesor le digas, esto es lo que puedes usar, aquí están las licencias, estas son las que se pueden bajar. Y del otro lado también vemos, ¿no? Todos los esfuerzos que se hacen para la compra de todo lo que se necesite que no estaba programado. Entonces yo te puedo decir que pues ahora el trabajo se ha triplicado o cuadruplicado, ya no hay fronteras. Tú dices, pues sí, yo he mandado erróneamente correos a las 10 de la noche, pero ya no debería yo hacerlo. Pues yo creo que vamos bien, al menos en el TEC. Muy bien, Rosy. Muchísimas gracias. Ahora vamos con los otros verdaderos cómplices en el buen sentido de que nosotros hayamos podido, ¿no?, hacer todo este despliegue en el TEC de Monterrey. Y yo quisiera preguntarle a Ale González, estudiante cuarto semestre de medicina, ¿cómo se estudia medicina a la distancia, de forma remota? Platícame tu experiencia en el TEC y también la experiencia que viviste un poco en casa, si tienes hermanos, porque todo el mundo trabaja al mismo tiempo en la casa y como dice Rosy, la convivencia de las 24 horas del día, un poco cómo cambió tu vida, primero como estudiante de medicina, cómo te adaptaste a estudiar medicina a la distancia y cómo te adaptaste a esta nueva vida. Por favor, Ale. Pues sí fue un reto, creo, pero aunado a lo que dijeron Noemí y Rosa María, la verdad es que sí somos como un sector bastante privilegiado y me asombró muchísimo que nos dijeron que íbamos a entrar en cuarentena y una semana después ya tenían todo planeado, ya tenían los cuartos de Zoom, ya tenían cómo íbamos a hacer los exámenes, cómo se iba a llevar las clases. Yo el semestre pasado llevé una materia que se llamaba Propedéutica 1, que llevaba una parte teórica y una parte práctica que era en el hospital. Entonces, pues obviamente ya no se iba a poder hacer esa parte, pero hubo mucha disposición de parte de los doctores de que nos decían, bueno, miren, ya no vamos a poder ir al hospital, pero aquí están unos videos para que vean cómo se hace. Y por ejemplo, si había como problemas de conexión o algo así, yo de verdad aplaudo muchísimo a los doctores, a mis profesores y a los maestros en general, que tenían muchísima disposición de que no hay buen internet, pero aquí les subo la clase por si la quieren ver, si la quieren repasar. Si ustedes tenían problemas de conexión, todavía está aquí. Y pues en medicina, desde el principio, y creo que en todas las carreras, pero los doctores hacen mucho hincapié en que tienes que ser autodidacta. O sea, no sirve de nada que te quedes con lo que te dice el maestro en clase. Tú tienes que meterle mucho de tu cuchara al estudio y todo esto. Entonces,
pues moverme a mi casa, que yo vivía en Ciudad de México en un departamento, y aquí fue regresar a la dinámica familiar y que yo ya estaba acostumbrada a hacer las cosas un poco sola y con mi espacio. Y aquí fue como, bueno, todos estamos en el comedor trabajando y tomando clases y aquí, pero la verdad es que igualmente soy muy afortunada porque mi familia luego cachó como, pues aquí es espacio de trabajo y vamos a dejar que trabaje y teníamos como una dinámica muy tranquila, entonces eso en ese aspecto no fue un problema, pero sí creo que fue una distracción muy grande volver a tener a mi familia aquí cerca, porque pues como yo ya estaba acostumbrada a estar solita y como que ver a mis hermanos y, ay, hola, porque ya todos vivíamos un poquito dispersos, pero ya ahorita juntándonos fue una distracción ahí extra. Pero la verdad es que acoplarse al ritmo de trabajo en línea fue una onda de disciplina y mucha como voluntad de tienes que tener tus horarios de estudio, tienes que ver cómo le vas a hacer si tu profesor no se pudo conectar, porque pues en mi caso tengo doctores que estaban a cargo de áreas COVID y nos decían como de, es que me acaban de poner una nueva ala y no puedo estar ahorita con ustedes, entonces mejor en la noche. Entonces tenías que revisar el material tú solo y cosas así. Entonces sí es como un reto, pero siento que como estudiante puedes poner mucho de tu parte para que también este modelo flexible funcione. Muy bien. Muy bien, Ale, muchas gracias. Sí, esto de reencontrarse con la familia y estar todos juntos en el mismo lugar tiene mucho también de entrañable, ¿no? Y muchas cosas positivas, pero la adaptación cuesta trabajo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo al principio. Muy bien, Ale, muchas gracias. ¿Cómo estudiar mercadotecnia, Aldo, a través del modelo digital y cómo te adaptaste, cómo fue tu proceso de transformación, igual como estudiante y como persona en tu familia, ¿no? Estando todos dentro de la casa al mismo tiempo. Por favor, Aldo. Pues sí, claro, como mencionaba Ale, ha sido afrontar diferentes retos. Yo creo que uno de los retos más difíciles, más allá de la cuestión tecnológica, más allá de la cuestión como de adaptación de nuestro sistema educativo, que pues bueno, ahí yo tengo un par de enfrentamientos en cuanto a los sistemas educativos actuales, que pues se me hace que pues ahí necesitan un par de actualizaciones, pero más allá de eso ha sido un reto de responsabilización, precisamente. Nuestro sistema educativo, al menos en el que estamos, en el tecnológico, es muy acompañado, muy asistido, por más que se hayan hecho esfuerzos para que no sea así, pero de todas formas eso ha traído a cierta irresponsabilidad por parte de los alumnos, ¿no? Es un nivel de madurez que debe de tener cada uno de los estudiantes para ver cuánto es lo que quieres aprender realmente. O sea, mucha gente se nos hace fácil porque pues tampoco voy a excluirme de todo eso, pero se nos hace fácil responsabilizar factores externos a nosotros mismos, ¿no? De que el internet o que el profe no sabe enseñar en línea o que los contenidos no están chidos, pues yo creo que en realidad es más una cuestión de, ¿sabes qué? Es responsabilizarme de me voy a despertar a tal hora en la mañana, voy a ir a desayunar, me voy a bañar como si fuera una clase normal y como si tuviera que ir todavía al campus, porque realmente es darle la seriedad que eso requiere. O sea, es muy común, sobre todo desde el inicio. No me tocó estar durante la cuestión del sismo, pero pues me contaban que al inicio todos los alumnos eran así y al final se relajó, que ya era ver a los compañeros en pijama, etcétera. Y al menos nosotros como campus lo que observé es que iniciamos ahí desde el inicio. O sea, la gente se acostumbró como campus ciudad de, bueno, sí, las clases digitales, ya las conocemos. Y desde un inicio veíamos gente pues que no estaba interesada y los veíamos tomando la clase desde la cama, incluso gente dormida o gente apuntando su cámara al techo o simplemente desactivándola. Entonces yo creo que ese es el mayor reto. Finalmente dejamos de tener al papá tech atrás de nosotros guiándonos y diciéndonos, estás en un salón de clase, dale la seriedad, es simplemente toma tus cosas y responsabilízate. En el mundo de la mercadotecnia específicamente, yo soy muy creyente de que la mercadotecnia es tan versátil y se mueve tan rápidamente que lo que vemos en clase, lo que vemos en los contenidos es más una base de dónde partir y todos los demás contenidos, los complementos, es algo que realmente el aspirante a mercadólogo tiene que buscar.
Tengo la fortuna de ser coordinador en la Sociedad de Mercadotecnia del campus y justamente lo que buscamos siempre es dar ese complemento a lo que vemos en clases. También fue un reto, al menos como sociedad, aquí lo meto un poquito porque también nuestra responsabilidad es con la educación, con el complemento educativo de nuestra comunidad. Y fue un reto realmente, o sea, porque antes, pues sí, es hacer un evento en el cual traemos a un coordinador, un directivo que nos hable sobre el mundo de la mercadotecnia en su ámbito, su rubro específico. Y pues bueno, ya ahora ya no tenemos el foro, ya no tenemos el espacio. ¿Qué vamos a hacer, no? Nos tuvimos que adaptar y pues al final del día encontramos una puerta que también se abrió con toda esta situación y como se mencionó anteriormente, nos ha conectado muchísimo más que antes. Entonces ya hemos podido contactar con directivos, tuvimos un foro con el vicepresidente de Mercadotecnia de Disney, vamos a tener ahí próximamente posiblemente algo con Mattel, o sea, cosas más grandes que gracias a toda esta conectividad y que estamos a un clic de distancia de poder compartir experiencias y contenidos, pues ya se ha beneficiado de cierta forma. Al final del día hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer y es más que nunca responsabilidad de cada quien si lo va a tomar o no lo va a tomar realmente. Muy bien, Aldo. Excelente, excelente tu reflexión y habla mucho, sí, de este proceso del autoaprendizaje y que también decía Ale, o sea, aquí en estas formas de aprender depende muchísimo del alumno que tanto, les decía yo a mis alumnos, que tanto se dejan tragar por su cama, o sea, yo no los voy a dejar que tomen clase conmigo acostados en la cama o en pijama, ¿no? Los voy a sacar. Pero pues eso es un ratito. El problema es que si ustedes deciden que no hacen su rutina y no se levantan y no intentan hacer su vida, pues sí, se me van a deprimir porque van a estar acostados todo el día, ¿no? Bien, bien interesante. Muchas gracias. Y finalmente, Romina, en ese mismo sentido de cómo fue tu proceso de adaptación, pero también quisiera preguntarte algo que es bien relevante para ustedes, ¿cómo se llama? Aldo, Ale, Romina, pero quisiera tu opinión, Romina, y si alguno de ellos quiere también complementar, mucho más difícil para ustedes, además de aprender, la otra parte de estar 24 horas al día metido en mi casa, 7 días de la semana, cuando ustedes pues están en una etapa de una vida social amplísima, ¿no? Los que tenemos un poco más de años que ustedes, no tantos, pero un poco más, estamos acostumbrados más a otro tipo de vida, ¿no? Pero ustedes están en la edad mucho más de estar todo el tiempo afuera, entrando, saliendo, social. Entonces, además de tu adaptación en la parte académica, si quisieras decirme cómo fue, y después cómo fue tu adaptación personal a esta nueva vida. Por favor, Romina. Sí, mira, yo considero que mi adaptación académica pues fue muy sencilla, justo porque pues yo sí había estado presente en lo del sismo y pues las clases en línea habían sido pues muy sencillas para mí. A mí se me hace muchísimo más sencillo tomar clases en línea porque pues soy solo yo, soy solo yo, siento que no hay alguna persona que me distraiga en ese sentido. Sin embargo, pues la computadora puede ser tu amiga y tu enemiga, ¿no? O sea, puede ayudarte a buscar la respuesta que te preguntó el profesor así súper rápido que no te sabes, o te puede ayudar a distraerte y estar en Facebook o estar en YouTube, y así al final puedes apagar tu micrófono y pues nadie sabe que estás viendo YouTube, ¿no? Entonces yo creo que esa parte pues yo ya la tenía un poco dominada de antes, y sí, justo como dice Aldo, es caer como en tu ser o sea, hacer conciencia y decir, como sabes que yo sí quiero aprender y sí quiero hacer y sí quiero aplicarme, ¿no? Sí, o sea, es muy fácil no prestar atención y, sabes que apagar la cámara, apagar mi micrófono y yo estar en mi celular, fácil, ¿no? Pero creo que es más sobre ti y es más sobre tú lo que quieres hacer y hasta dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte académica, y hablando sobre la parte como personal, yo creo que eso es lo que a mí más me ha afectado, porque a comparación de justo lo del sismo, pues obviamente pues sí teníamos clases en línea, pero pues era, ok, solo me conecto y ya después ya puedo, no sé, salir el viernes con mis amigos a, no sé, a Oasis, Coyoacán, o puedo ir a una fiesta, o no sé qué, o sea, yo creo que esa parte pues sí a mí en específico, a mí sí me hacía sentir como pues libre, ¿no? O sea, te sentías como que no estabas realmente encerrado y podías seguir viendo a tus amigos como antes, pero pues solo no tenías las clases en línea y solo te faltaba la convivencia, ¿no? Y ahorita creo que es muy, muy difícil el poder estar
en un mismo lugar tanto tiempo. A mí al menos, a mí me dio ansiedad al principio de esta cuarentena, o sea, y voy a ser súper sincera y les voy a decir las cosas así como son, porque yo sí tenía ansiedad y yo no podía dormir al principio, y yo sí dije, hasta cuándo se va a acabar esto? O sea, yo decía como, ay, yo le doy 2 meses, ¿no? O sea, mi mamá también decía, 2 meses y ya se acaba. No, hombre, o sea, yo creo que esto va más allá de lo que todos conocemos y a mí me daba insomnio y yo decía como, no, es que, o sea, nadie sabe cómo manejar este tipo de cosas, yo no sé hasta cuándo, no sé, muchísimas preguntas que obviamente no iba a encontrar respuesta, pero que al final siguen dando vueltas y siguen dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y que pues obviamente va a un lado de las clases, ¿no? Que eso también es algo muy complicado, el poder estar sin poder dormir y seguir levantándote temprano para tener tu rutina, que también luego, o sea, yo me levantaba y decía, como sabes, como que hoy no tengo ganas, o sea, hoy neta no tengo ganas de levantarme, hoy no quiero hacer nada, pero obviamente tenía que aplicarme, o sea, obviamente el mundo sigue, yo no iba a reprobar una materia por estar ahí tirada en mi cama, pues obviamente, o sea, eso sigue, y el TEC te sigue diciendo como, no, pues sabes que mañana sí tienes que entrar a clases, o sea, mañana sí tienes que entregar no sé cuántos proyectos, mañana no sé qué, o sea, yo creo que eso es lo que a mí me ayudó a seguir con mi rutina y a no caerme en, no, ya no me quiero levantar, ay, ya no quiero salir, ay, ya no quiero hacer nada, ¿me explico? Entonces, creo que esa parte personal es la que a mí me ha estado afectando muchísimo más que la académica. O sea, creo que cada quien lidia con esta pandemia a su forma y a su tiempo, ¿no? Yo creo que cada quien, o sea, ha estado como muy, o sea, yo me acuerdo que al principio de la pandemia todos estaban diciendo como, no, si no te contesta es porque pues no te quiere, o si no te contesta un mensaje es porque no le importas, ¿no? Que realmente, pues, ¿cómo sabes que la otra persona no le está pasando mal, no está teniendo algo en la cabeza que no lo deja levantarse, que no lo deja seguir adelante con sus cosas? Entonces, creo que nos hemos llenado de tantos pensamientos negativos en estos últimos meses que a mí se me ha hecho muy difícil como tener como ser la misma persona que era antes de esto. O sea, yo sí tenía una rutina, tenía mis horarios bien hechos, así yo creo que como todos, y yo realmente no veía a mi familia casi. O sea, mis papás trabajan, mis papás que si no estaban en la casa, yo nunca comía con mis papás, nunca, nunca, y mucho menos desayunaba, porque pues todos tenemos horarios diferentes, ¿no? Y ahora, verlos diario, 24/7, o sea, al principio fue como, ay, qué padre, súper convivencia. Después fue lo bueno, ¿no? Porque pues obviamente empezamos a tener conflictos y obviamente cada quien tiene su espacio, ¿no? Y nos respetamos muy bien, pero creo que es algo pues también complicado y juntarlo con el hecho de la escuela y seguir como tu vida, porque pues no se detiene nada. Entonces, esto es lo que a mí más me ha afectado y pues creo que sí es un desafío. Por supuesto, Romina, ¿no? Por supuesto que es un gran desafío para todos en cualquier edad, porque no nos cambió solo el modo de aprender y de tomar clases, nos cambió la vida completa. Y como tú bien dices, pues no sé cuántos meses más nos faltará para que siga la vida así, pero quizá una de las grandes lecciones es que de escucharlos a ustedes tres, bueno, y escuchar también a mis colegas, pues es que uno tiene que adaptar la vida, ¿no? O sea, y es el momento que les ha tocado en su vida y a nosotros también, es el momento del cambio más radical que nos ha tocado a todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues como dicen por ahí, a la vida hay que ponerle buena cara, ¿no? Y a lo que uno tiene y tratar de encontrar, sin que no signifique, como dices muy bien, Romina, que esto sea fácil. Por supuesto que no ha sido fácil para nadie. Solamente antes de ir a una pausa, decirles, tuvimos una inscripción histórica en el TEC en verano, a pesar de que hay complicaciones económicas en muchas de las casas, a pesar de todas las cosas que están pasando, porque yo creo que también para muchos alumnos decir, tener una materia de verano, también en el mes de verano tengo una responsabilidad y hago esto, entonces nos ha dado a entender que estar 24/7 en un mismo espacio físico, tenemos que hacer cosas y tenemos que encontrar, y lo que es con Tech Life y lo que hace, o sea, tenemos que hacer cosas, porque si no, pues esta falta de tu rutina, ¿no? Es lo que te traga y lo que hace muy complicada la vida. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresaremos para hablar con preguntas que tienen que ver un poco, váyanlo pensando, con el panorama no solo de ustedes, sino cómo
cambiará el futuro de ustedes, el futuro de México, el futuro de la educación después de esta pandemia, porque hay muchas cosas que van a ser diferentes, no solo la forma en que vamos a aprender, muchas cosas van a ser diferentes. Entonces vamos a una pausa muy rápida y regresamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Soy Juan Carlos Olmedo. Estamos en Concepto Radial, la estación del Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, transmitiendo en vivo y a sana distancia nuestro programa especial Diálogo 2020, Ángulos de la Pandemia desde la Educación. Les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo directamente en Facebook Live de Concepto Radial o vía Twitter en @Concepto Radial. Estamos con las profesoras, colegas y doctoras Noemí Lugo, Rosy Castelán, y con nuestros estudiantes Ale González, Aldo Satín y Romina Hernández. Estamos transmitiendo, como les decía, en Facebook Live y en nuestra página de Concepto Radial, www.conceptoradial.com. Y pueden seguirnos, ya saben, siempre en nuestras redes sociales, no solo en Facebook, sino también en Twitter e Instagram. Vamos ahora a abrir un segundo tema, en el cual me gustaría pensar, como les decía antes de la pausa, ¿qué tantas diferencias habrá en la forma en que entenderemos la educación en el futuro, entendiendo los problemas y complicaciones que nos planteó Noemí, las adaptaciones que nos planteó muy bien Rosy, la forma en que los estudiantes entraron a esta nueva, pero qué tanto nos imaginamos o cómo será la educación del futuro? ¿Cómo será la forma en que nos educaremos, en que educaremos? Sobre todo, eso es muy importante para Noemí y Rosy, y la forma en que Aldo, Romina y Ale estudiarán en el futuro, porque esto quizá más tarde que temprano vamos a volver a salir a la calle y hacer cosas, pero la forma en que estudiamos y la forma en que vamos a hacer muchas cosas va a cambiar. Y ahora quisiera empezar exactamente por donde terminé. Entonces le pediría primero a Romina, ¿cómo ves el futuro de cómo estudiarás tú? ¿Cómo ves tu futuro como estudiante? De las formas en que vas a aprender y de las formas en que vas a vivir después de esta sana distancia, después de este COVID. Adelante, Romina. Sí, yo considero que justo como muchos especialistas y muchas personas han estado diciendo en los últimos meses, es que pues esto ya es otra cosa, o sea, a partir de marzo nuestra vida cambió completamente y la vida va a cambiar desde marzo hasta quién sabe cuándo. Y pues yo veo mi educación de una forma pues súper diferente a lo que he estado viviendo mis 18 años de vida. O sea, yo veo que va a haber grupos más chicos, yo digo que ya no va a ser tanta convivencia como entre tantas personas. Yo creo que van a seguir muchísimas de las cosas que hemos estado teniendo, sin embargo, va a estar adaptada. O sea, va a estar adaptada a diferentes medidas de seguridad, va a estar adaptada como a las diferentes edades. Yo creo que las clases en línea van a continuar y van a continuar no sé hasta cuándo. Y obviamente van a seguir creándose muchísimas aplicaciones para facilitar esto, para facilitar el que no hay contacto físico, pero puede haber contacto, o sea, entre muchísimas personas y solo por una computadora, por un aparato. Entonces, creo que esa es una superventaja que todos vamos a aprovechar y que no solo a personas de mi edad, yo creo que a niños, justo como estaban diciendo, hay muchísimas aplicaciones y muchísimas formas de educar que nos van a seguir de aquí hasta que quién sabe cuándo, porque pues, ni tenemos idea de cuándo se va a acabar esto, ni si va a haber algún tipo de solución, cura, etcétera. Entonces, creo que mientras mejor nos estemos adaptando y mientras nosotros estemos conscientes de que esta vida va a ser así,
va a ser más fácil para nosotros tener nuestra educación y poder aprender, y justamente ser conscientes de lo que está sucediendo y ser conscientes de que no necesariamente tenemos que estar en un salón físicamente para poder aprender de la misma forma. Entonces, creo que eso es lo más importante, y yo considero que mi educación, hasta que termine mi educación, yo creo que va a ser en línea. Y bueno, una parte, y creo que va a ser y de igual forma que como hubiera sido presencial. Ujú. Y probablemente, Romina, aunque regresemos a una normalidad que se parezca a lo que teníamos, a lo mejor se abren muchas más posibilidades, porque podrás estudiar una maestría en cualquier universidad del extranjero ahora mucho más fácil, porque todo el mundo estamos pensando cómo tener cada vez más oferta en línea. Esto que vamos, si las semáforos nos dejan, que queremos implementar ya en el TEC el próximo semestre, de la posibilidad de lo híbrido, pues habrá esas posibilidades, que estudies tú una maestría, qué sé yo, en Columbia, en Harvard, en donde sea, y estés estudiando, te vas un verano y regresas y tomas 3 materias en línea y tomas, o sea, en términos educativos para ustedes y en términos de aprendizaje, y qué les digo, están muy chicos los 3, pero en términos de cómo van a trabajar, si tienen amigos o hermanos o primos o lo que sea más grande, verán cómo también el mundo del trabajo se transformó profundamente, y en muchas empresas se dieron cuenta, pues ¿para qué necesito un edificio enorme, no? Para tener a todo el mundo, si a la mitad de la gente la puedo tener trabajando en su casa, ¿no? Serán otras las transformaciones que les tocará ver profesionalmente también a ustedes, independientemente de cuándo, que yo sí sé que habrá medicina y habrá vacuna en algún momento, pero estas cosas de cómo trabajar nos vamos a preguntar, ¿y para qué tengo que ir 40 kilómetros a trabajar a un lugar si puedo trabajar en mi casa, ¿no? En fin, muchas de estas cosas se van a transformar. Aldo, ¿tú cómo ves este futuro? Santin, perdón, Aldo, ¿cómo ves este futuro para ti, de cómo seguir educándote y cómo será tu futuro como profesionista? ¿Cómo lo ves a partir de este cambio? Híjole, es que yo creo que ahí entramos a cuestiones un poquito más escabrosas. Ahí ahorita Romina nos mencionó, y estoy muy de acuerdo sobre cómo van a ser las cuestiones para nosotros, que pues bueno, somos todos del ámbito del tecnológico, y pues sí, posiblemente, como nos mencionabas, podremos estudiar una maestría, un doctorado en universidades muy prestigiosas de forma remota, pero pues desafortunadamente creo que todos nacemos en diferentes alturas, por así decirlo, o sea, en diferentes situaciones y circunstancias. Me gustaría irme un poquito más a analizar como de forma global. Nosotros, afortunadamente, que estamos aquí en este mismo momento, pues podemos compararnos de cierta forma a cómo se han adaptado países pues de primer mundo. Estamos hablando de que Harvard anunció que sus clases son digitales hasta 2021. Igual creo que Stanford, el MIT, por ahí andan en esa misma línea. Pero realmente lo que me preocupa son países en vías de desarrollo, como lo somos los países latinoamericanos, aquí en México, resto de Latinoamérica, también tenemos países en vías de desarrollo en diferentes partes de Europa, África incluso, ¿no? Y yo creo que la educación va a ser difícil que se adapte a toda esta cuestión. Tenemos el debate, por ejemplo, que estuvo sucediendo entre los exámenes de admisión de la UNAM y de la UAM, ¿no? Aquí afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria en la Prepa 5 de la UNAM, entonces de ahí mis amigos se expandieron en muchísimas universidades y pues he podido ver esta diferenciación, ¿no? Para dar un poquito de contexto, lo que sucede en este debate es que, por ejemplo, la UAM, que es una universidad, la verdad, increíble, yo soy muy fan del sistema educativo de la UAM, de autoaprendizaje, ellos no tienen maestros, ellos tienen guías, tienen mentores, tienen tutores. Entonces, por ejemplo, por ese lado, desviándome un poquito a lo principal que ahorita voy a abordar, creo que ellos estaban más preparados incluso que nosotros al mundo digital en cuanto a sistema educativo. Pero solamente pasando por este pequeño paréntesis, la UAM acaba de anunciar hace un par de meses, y fue muy criticado, su examen de admisión, en el cual le pedía a los alumnos que tuvieran una computadora con ciertas características que no son una computadora realmente accesible, una buena conexión a internet que aguante un sistema tan complejo y tan pesado como lo es el examen de 3 horas de la UAM. Y pues fue muy criticado, porque ahí la primera brecha hacia la educación, la primera barrera hacia una educación superior, va a ser social, lo cual
es algo que va muy en contra con la misión de las universidades públicas, que es homogeneizar la educación, de tal forma de que todos podamos tener acceso a ella, ¿no? Ese es por un lado, pero por el otro, tenemos el caso de la UNAM, cuyo examen de admisión va a ser presencial, porque ellos se casan con esta idea de, ¿sabes qué? Pues es homogenizar realmente la educación para todos, pero pues es un debate difícil realmente. No me gustaría estar en los zapatos de la persona que le toque tomar esa decisión, porque realmente o sacrificas la seguridad y la salud de los aspirantes, o te aferras a esa idea de que la educación es para todos de forma lo más igualitaria posible, ¿no? Eso es un tema que me preocupa mucho a mí como generación, no la generación de los chicos que están entrando ahorita a la universidad y nosotros que estamos ya en el transcurso, somos la generación que realmente nos va a tocar abordar el salir realmente de esta crisis que se viene con toda esta cuestión de la pandemia. La crisis que vemos ahorita es solamente lo primero, ¿no? También aquí pues vemos diferentes, aquí toda esta información que les puedo estar dando de la UAM es porque pues tuve la oportunidad de platicar con un amigo muy cercano que estudia y vivió de primera mano toda esta cuestión de cómo lo vivió la UAM. La UAM, por ejemplo, ya anunció que van hasta el año siguiente. Y por ejemplo, pues también Romina mencionaba que pues bueno, vamos a seguir de forma híbrida con las cuestiones de sana distancia, las precauciones salubres, pero realmente estas universidades tienen el presupuesto para poder llevar al pie de la letra todas esas indicaciones. Pues estamos hablando de que sanitizar, o sea, estamos hablando de que yo en la prepa no tenía papel de baño en el baño. O sea, yo tenía que comprar mi propio papel de baño. Entonces, si no había presupuesto para esas cosas, ahora va a haber presupuesto realmente para mantener a todos los alumnos a salvo. Es una cuestión muy difícil en la cual va a costar mucho trabajo encontrar una verdadera respuesta para que no tengamos realmente un rezago educativo. Estamos hablando de que están en serios problemas nuestras universidades más importantes del país. Estamos hablando del Poli, de la UAM, de la UNAM, tenemos la U de Nuevo León, universidades que son autónomas, bueno, excepto por el Poli en este caso, y que pues tienen que rascarse con sus propias uñas prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desviar recursos de la investigación para poder tener a nuestros nuevos alumnos, o vamos a rechazar a más gente y negarle la educación a más gente. Entonces, realmente es algo que me preocupa mucho esa brecha educativa que se puede dar, al menos en el nivel superior. Y bueno, ni hablar en niveles primaria, secundaria, preparatoria, que la situación es 3 veces peor. Ya se mencionó la situación de escuelas rurales en las cuales los maestros están teniendo que ir de casa en casa a entregar la tarea. Tenemos la educación por medio de televisión, que a mí se me hace algo muy preocupante. No me gustaría meterme en política, pero pues prácticamente el gobierno ya de forma más directa va a ser quien dicte qué temas y qué plataformas se van a abordar y cuáles no. Entonces, ese lado me preocupa. Y otro de los puntos que más me preocupa realmente, y es de los más alarmantes, es la situación de las escuelas rurales normales. Las escuelas normales, muchas de ellas no tienen la infraestructura ni de chiste para que los futuros maestros puedan educarse para educar a las próximas generaciones. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos clave de esta brecha educativa que puede llegar a tener nuestro país, y una de las principales son las escuelas normales. Si realmente no se hace algo, si los maestros no se pueden preparar de una forma correcta, vamos a estar en graves problemas en un par de años. Si de por sí tenemos bajos niveles educativos y altos niveles de analfabetismo, en un futuro se puede venir incluso peor. Totalmente de acuerdo, Aldo. Has abierto un poco uno de los aspectos del panorama nacional, ¿no? Porque uno es la educación, otro es los millones de personas que van a perder su empleo, porque como tú dices, esta es la punta, ¿no? El periodo de recuperación, porque ahora no hay para dónde voltear, o sea, porque se detuvo el mundo, no se detuvo un país, ¿no? Entonces eso generará pues también un espacio muy complejo, y vamos a te dejo pensando un poco cómo adaptar esto que está pasando para un poco la pregunta que hacemos mucho, ¿cómo sí en lugar de cómo no? ¿Cómo podemos aprovechar esto que ha sucedido? Vamos a guardarlo para las conclusiones de todo, ahorita que terminemos la ronda, de cómo de esto
habremos sacado cosas, ¿no? Habremos sacado cosas que sirvan no solo para nosotros, sino que sirvan en general para, pues para una ciudad en la que estamos inmersos, para un país que finalmente yo siempre le digo a mis alumnos, a lo mejor ustedes son tan privilegiados que podrán estudiar una maestría, un doctorado fuera de su país, incluso a lo mejor podrán vivir un tiempo, pero la mayoría de la gente regresa aquí, este es su país, no tenemos país de reemplazo y la mayoría aquí, ustedes van a tener a sus familias y van a desarrollarse, entonces pues más nos vale a todos, ¿no? Encontrar mejores posibilidades para el desarrollo de este país. Muy bien, Aldo, muchísimas gracias. Ale, yo iría a preguntarte un poco en este sentido, hablando precisamente de que tú serás en algunos años, varios, ¿no? Porque los médicos son muchos años de estudiar, ¿no? Estarás finalmente, como bueno, están compañeros tuyos, exalumnos, exalumnas entrañables míos que están ya haciendo su especialidad, ¿no? Y que están pues al pie del cañón ahorita, ¿no? En los hospitales COVID y en todas partes. ¿Cómo imaginas cómo vas a seguir, pues, cómo va a ser tu vida en este ámbito de pandemias que, pues, tú estás más cerca de estas cosas, pues nadie nos dice que esta es la última, ¿no? Ni que ¿cómo nos preparamos desde la medicina? ¿Qué te han dicho tus profesores? ¿Qué piensas tú a este mundo de la medicina que se abre, que es diferente a la expectativa que teníamos en marzo, ¿no? Si en algunas áreas del conocimiento el mundo se transformó radicalmente, uno de ellos es la medicina. ¿Qué piensas, Ale? Pues esa es una pregunta excelente. O sea, cuando empieza todo esto de la pandemia, lo que empiezan a decir muchos doctores es la falta de educación que hay en cuanto a prevención en el país, como que va a haber problemas porque, pues, por ejemplo, la influenza es un problema muy grande ahorita y hay vacuna y de todos modos nadie se la pone y dice, bueno, va a salir la vacuna y nadie se la va a poner y va a ser un problema. Pero, por ejemplo, tomando en cuenta este ámbito de cómo va a cambiar la medicina, lo dijiste muy bien, esta no ha sido la primera pandemia, es algo que ha sucedido muchas veces. Lo que pasa que ahora es diferente, es que estamos muy globalizados y conectados, y la razón por la que creo que se creó tanto pánico y así es porque puedes ver todos los días el número de casos nuevos que hay, cuántos muertos hay, ya se infectó este país, ya se infectó, cuando apenas estaba creciendo, que apenas veías, es que es algo en China y decías como, está lejos, pero estaba muy presente a pesar de que estamos aquí en México o en otro país, era algo que teníamos muy presente. Y en cuanto al mundo de la medicina, pues siempre tenemos la rama de la epidemiología y la infectología que desde siempre ven este tipo de situaciones, ¿no? Como que ya habían estado estudiando diferentes posibilidades de que ocurriera una pandemia. De hecho, era esperado que sucediera una pandemia. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que tiene diferentes protocolos de cómo se suponía que teníamos que abordar estos problemas y así, pero pues la verdad es que de todos modos nos agarró como por sorpresa. Entonces, a la idea de la medicina, de cómo lo va a cambiar esta pandemia y este nuevo mundo y así, creo que es más como profesionales de la salud vamos a poder decirle a todos los demás qué es lo que tenemos que hacer, porque creo que eso nos falla mucho. O sea, por ejemplo, aquí en México siento que no confiamos mucho en los doctores, en los médicos y así decimos como, no, no vayas con el doctor porque ellos solo te cobran y es que ellos solo quieren recetar y es que no sé qué, pero tenemos que cambiar eso desde el lado de los médicos, porque como médicos también tendríamos que ser educadores y toda esta parte de que cómo podemos llegar a las personas, porque la prevención es súper, súper importante. Entonces, pienso que de las cosas que podríamos mejorar con esta pandemia sería ver eso, como qué ángulos debemos cambiar de cómo estamos acercándonos a estos dilemas, de por qué la gente o cómo podemos ayudar a la gente a entender ciertos aspectos de la pandemia y de cómo va a cambiar la vida. En cuanto a la salud mental, por ejemplo, en unos años vamos a ver muchísimo, va a pegar, ¿no? O sea, va a haber casos de mucha gente con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático,
y va a haber muchos problemas porque pues estamos sufriendo ahorita y tal vez no nos estamos dando cuenta porque todavía estamos como en el huracán y después vamos a empezar a ver todo lo que está causando esto. Entonces, en cuanto a salud mental, también va a haber una revolución en la medicina, en esa parte, en la psicología, en la psiquiatría. Entonces, se van a cubrir muchos aspectos, pero lo que yo diría es eso, o sea, como profesionales de la salud tenemos que aprender que somos educadores también, porque tenemos una responsabilidad muy grande con la población. Entonces, creo que ese sería como en lo que yo pienso que podríamos mejorar. De acuerdo, gracias Ale, bien interesante. Rosy, tú que nos hablabas de la enseñanza de la ingeniería, de las ciencias básicas, de las matemáticas, que es tu área, tu mundo de expertise, ¿cómo orientar la enseñanza, ya más allá de lo técnico, de la adaptación, cómo orientar la enseñanza de las ciencias básicas, de las ingenierías, para este mundo que nos viene, que es un mundo totalmente diferente al que habíamos vivido antes de marzo? ¿Qué desde tu perspectiva habrá que hacer en estos cambios en la formación de los estudiantes para este mundo diferente al que se van a encontrar? Pues algo que yo creo que es bien importante en relación a lo que Ale estaba diciendo es que, mira, en una ocasión yo fui con un médico y mi hija estaba chiquita y llevaba una consola de Nintendo chiquita. Y el médico me dijo, ese es el mejor entrenamiento para operar a distancia, cuando siempre los videojuegos y las consolitas eran satanizados. Entonces yo creo que eso es lo que va a suceder. O sea, que estamos preparando a la gente, a los ingenieros, para que operen a distancia, porque quizás se requiera mano de obra en algún otro país y debamos de estar creando ya desde ahorita la instrumentación que pueda ser operada de manera eficiente, económica, de manera remota, sobre todo, en cualquier parte del mundo. Y ya sabes que tenemos las impresoras 3D, que ellas pueden imprimir ya casi cualquier prototipo. Entonces, yo veo a distancia que con una impresora puedes imprimir quizá tus tornillos, tus prototipos, y a distancia podamos estar ejerciendo la manipulación de casi cualquier instrumentación. Yo creo que esto es una preparación invaluable. La motricidad fina tiene que estar muy bien entrenada. Nuestros reflejos, ¿no? O sea, el hecho de estar manipulando varios simuladores de manera remota o quizá presencial, creo que dan otro tipo de habilidades. Las perspectivas del espacio y del tiempo son diferentes. Entonces yo realmente veo que estamos ante una oportunidad extraordinaria de que los alumnos aprendan lo que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Y tú sabes que nuestros directivos nos dijeron, hay que preparar a los chicos para los trabajos que no existen ahorita, con las habilidades que ni nos imaginamos. Y creo que eso ya el destino nos alcanzó, ya todo eso se está haciendo realidad. Y creo también que pues la vida la tenemos que tomar como venga, porque es la mejor maestra. Y este encierro pues ciertamente nos está dando mucho control de nosotros mismos, mucha paciencia, mucho autoestudio. Y yo felicito ahorita a todos los chicos que tenemos aquí porque son un ejemplo, una probadita de lo que existe en nuestra comunidad. Y pues yo creo que vamos bien. Ciertamente es algo inesperado, pero creo que vamos a salir mucho mejor preparados. Y también quiero aprovechar porque quisiera yo, digamos, de manera errónea, creo que muchas personas piensan que la educación a distancia es de menor calidad, cuando creo, escuchando a los chicos y yo viendo la operación y las 24 horas que hemos trabajado para que todos los cursos queden mucho mejor de lo que ya estaba, con ayuda de los grupos FIT o de educación digital, realmente es un trabajo de equipo desde el diseño, desde la organización pedagógica, desde que los profesores tenemos que aprender muchas más herramientas, no solo para transmitir la esencia de lo que queremos, sino para
dar una mayor interactividad en las actividades. Entonces, del otro lado, pues las licencias, las cámaras que se están colocando en el campus, la señalización, y ahorita escuchando lo que nos compartían, ¿no? De la prepa 5, creo que era, querido Santín. La mismísima. La mismísima y la súper extraordinaria prepa 5. Pues cada lugar enfrenta sus propios áreas de oportunidad, ¿no? O sea, nosotros cuando se nos construyó nuestras aulas temporales, entrábamos y decíamos, ay Dios santo, o sea, primero da curiosidad, luego había mucho calor, luego que el frío, pero ahora yo no quiero que las tiren porque yo les agarro cariño y yo creo que todos tenemos áreas de oportunidades, creo que hemos salido adelante con la mejor actitud, con un equipo de trabajo y de alumnos realmente extraordinario. Y siempre les digo a los alumnos y a los maestros también, pero sobre todo a los chicos, la metáfora, querido Juan Carlos, de que el pez se pregunta, ¿dónde está el océano? Dicen que el océano es muy grande y azul y lo único que yo veo es agua alrededor mío. Entonces estamos tan acostumbrados, ¿no?, a trabajar de manera profesional, remota, con todo a nuestra disposición, y aún así ponemos peros y aún así, tengo que caminar de Disney a CIE, tengo que ir a CDTEC, ay, tengo que ir al piso 2 del edificio sur, oye, el piso 2 está extraordinario, ¿no? O sea, entonces yo creo que no hemos valorado lo suficiente lo que tenemos a nuestra disposición. Y qué bueno escuchar a Romina también, que dice, pues es que si yo no tengo disciplina, mi vida, pues has agarrado la onda muy bien. Hoy yo les dije a los chavos, o sea, yo me voy a estar preocupando que si copian, que si no copian. O sea, claro que no. O sea, ustedes deciden lo que se quieren llevar porque nosotros se los damos con el corazón. Entonces, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y pues yo estoy más que agradecida pues con la institución, con ustedes, con todos mis compañeros, porque es un profesionalismo que ya quisiéramos salir de nuestra área de expertise para estar en otros lados y darnos cuenta todo lo que tenemos a nuestro alcance y lo mucho que podemos hacer, querido Juan Carlos. Gracias, Rosy. Y Noemí, tú que nos has estado platicando de tus investigaciones a nivel en las que yo he podido también, no contigo, sino en otras, estar involucrados en otros ámbitos totalmente diferentes de la educación en México, ¿no? ¿Cómo vislumbras el mundo después de esto? Hemos hablado de todos los problemas que tiene, pero ¿qué sacar de esto? ¿Cómo será la educación en nuestro México? Esta educación rural que decía Aldo, esta educación de las escuelas públicas en todos los niveles, ¿qué sacaremos de esto para nuestros modelos educativos nacionales en general? Por favor, Noemí. Sí, Juan Carlos. Yo creo que una es que el análisis sobre lo que es educación está siendo profundo. O sea, si a veces en otras periodísticas, a veces yo estoy en un grupo de Facebook de científicas investigadoras, estas preguntas como que de fondo, de cuestionar no solo estrategias didácticas o hacer llegar la educación, sino qué es la educación. Hay mucho pensamiento y mucha filosofía muy seria de para qué educamos como educamos, qué está pasando al educar con base en contenidos todavía que nos da esta dependencia y nos hace pensar que se trata de que ahora solo llegue como estaba, ¿no? Entonces creo que dentro de la investigación en la educación hay muchas preguntas y yo creo que eso va a ser muy, muy bueno porque siempre que hay preguntas hay búsqueda de respuestas, hay avances en investigación. Creo que vamos a tener todos mucha mayor sensibilidad de las diferencias y de las brechas. Entonces, tan solo en esa parte de, por un lado, reflexión docente individual, grupal y comunitaria, escuela por escuela, del gremio de todos los profesores y el gremio de la educación y la investigación ya publicada y demás, creo que vamos a ver algo interesante. También creo que a nivel de la tecnología vamos a ver, por un lado, lo que yo les decía hay una aceleración de la alfabetización digital y yo creo que esto no sé si es sueño, pero creo que sí se puede dar, esta cuestión de, por un lado, dejar de sanitizar a los medios, como ya lo decía, de satanizar a los medios, ¿no? Como lo decía, por un lado, Rosy, porque sin medios ahora no hubiéramos hecho nada, ¿no?
ahora sí, así de, bueno, pues entonces nos hubiéramos quedado sin internet porque internet es muy malo y las redes son lo peor. Y yo tengo un profesor, bueno, un conocido que siempre me decía, no se les olvide que las redes son gente, o sea, no es así como un robot o Facebook, no, a ver, Facebook lo hacemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una gran posibilidad de ver qué potencial tiene para crear, construir, educar, conectarse, pero también creo que vamos a tener, y que está muy bien esta necesidad que por otro lado ha estado en los estudios de la comunicación recientes de ser muy críticos, ¿no? Que empezó por la cuestión de todo de datos y de confidencialidad y de todo lo que, la manipulación que ya se vio que se puede hacer en redes, que ya se hacía en medios masivos y que creímos que cuando alguien en Facebook podía no solo recibir el mensaje como se hacía antes en la prensa o en la tele, sino hablar y crear e interactuar y convivir, ya todo estaba arreglado, de repente nos desenamoramos de las redes y vemos que hay muchas problemáticas de odio, de falta de negociación, de conflictos. Entonces, sí están, y yo no niego que no, pero yo trato de pensar siempre que no se trata de verlos de manera binaria, ¿no? De son malísimos o buenísimos y ser acríticos. Y en ese sentido de las redes igual lo pensaría de las aplicaciones y de la tecnología educativa, y mi esperanza sería que tengamos una visión menos binaria de es malo, es bueno, porque si crees que es bueno, creen que eres acrítico, y si crees que eres malo, pues no construyes nada, ¿no? Sino que pudiéramos realmente conjuntar una visión crítica. Por ahí, por ejemplo, de lo que nos hablaba Cristóbal Cobo, que estuvo en la reunión de profesores del TEC, que no estuvieron los chicos, pero estuvimos los profesores, también creo que podemos ver más posibilidades, pero hay muchos retos en creación de tecnologías diferentes. O sea, no de estas grandes empresas que por eso dominan, sino que hace falta mucha innovación en tecnologías que pertenezcan más a la gente sin tantos intereses. Yo tengo una plataforma educativa y se sufre mucho, porque incluso la ofrecí ahora gratis para proyectos sociales y todo el mundo prefiere usar Google y Classroom y cosas que son más fáciles, pero que dices, claro, pero pues que se llevan los datos, ¿no? Entonces, aún si están, a veces hay ese problema, pero yo vería que ahí va a haber. Y luego hay otras soluciones que son creativas y no tecnológicas y que ya estaban avanzadas. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Colibri, que es un proyecto social hermoso que nació en California. Y lo que ellos tienen es que su tecnología sirve para que donde no hay internet, solo como que con un dispositivo y con una red interna, se puedan conectar los dispositivos de manera local, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que, bueno, ahorita en la pandemia ni eso servían porque la cosa es que no hubiera gente junta, pero sí que hay avances para que la educación rural en el campo, a través de esto, pues pueda tener contenidos como de cursos que se puedan dar sin necesidad de internet. Y yo estuve en la Fundación Ceibal de Uruguay el año pasado, en una reunión de especialistas en tecnología educativa y de asociaciones civiles que trabajan con tecnología educativa y de investigadores. Y me asombró un proyecto de una ACE en Uruguay que promueve, entre otros muchos proyectos, la lectura con un programa que se llama lectura móvil, que no usa móviles, sino que vieron cómo en una mochila llevarse libros y cambiarlos de comunidad para hacer que los niños tuvieran acceso a 5,000 libros, no a los de su biblioteca de su comunidad, que iban a ser los mismos 100 de siempre o 50. Y es una organización social de, ok, entonces el maestro se lleva, se ve qué niños hay ahí porque son escuelas multigrado, se ve en qué nivel de lectura están con esta como tabla y rúbrica, se les va impulsando a la lectura, los libros se cambian cada mes. Y ese para mí es el ejemplo de, a ver, es escuela móvil, pero porque llevamos el concepto de la movilidad a otros lugares, ¿no? También ya había tendencias como el microaprendizaje, esto de aprender muy cortito, del aprendizaje ubicuo, el aprendizaje para toda la vida. Eso ya estaba, pero creo que no le llegaba a su momento. Creo que se veía como algo discursivo. Yo veo que la educación va a ser híbrida por siempre. O sea, creo que va a haber una disminución de clases en espacios físicos que no se van a terminar. Creo que la universidad y la educación se va a mover hacia que las actividades presenciales tengan un valor específico y sean centros más de conocimiento y centros de interacción. Creo que va a haber más innovación en la educación en línea, que a veces sigue siendo lea y discuta en este foro, ¿no?
Pero entonces realmente yo la verdad es que antes de tu pregunta lo he visto como siempre de manera positiva, con esperanza, segura de que va a haber muchas cosas que va a cambiar, siempre y cuando eso no implique que nos olvidemos de esos niños, sobre todo, jóvenes también, ¿no? O sea, de los niños que están en esa casa sin televisión, sin internet, que no nos olvidemos de que están ahí, de que no es, ay, sí, todo va a ser chalalala, felicidad. Creo que eso es súper importante. Entonces, para mí sería el sí soñar, ver, crear, pero sin olvidarnos que ahí está lo básico que es, pero no tiene cómo acceder a lo más básico. Ya deja de teléfono celular, de datos, de televisión, a veces comida, espacio digno para estudiar o para vivir. Entonces, para mí ese es el cómo hacemos que eso conviva y que no se nos olvide la innovación, la creatividad, lo bueno que va a venir con toda esa brecha enorme, no solo digital, sino educativa, económica, de calidad de vida y de dignidad humana, de los derechos de las personas. Muy bien, Noemi, qué increíble reflexión. Vamos a ir en unos segundos a una última pausa y para regresar con conclusiones. Antes de esa pausa, yo recuperaría un poco de lo que todos mencionaron. De alguna forma, todos se encuentran en un camino. Sí, el mundo va a ser diferente, el mundo va a ser mucho más difícil para gran parte de la población del mundo, ¿no? Solo hablando de nuestro México, que hizo mucho énfasis Aldo y mucho énfasis Noemí, pues por ahí, si los números que se están proyectando son correctos, vamos a pasar de 53, 54 millones de pobres a cerca de 70 millones de pobres. Eso va a ser uno de los costos de esta pandemia en términos de trabajo, en términos de educación. Entonces, estas impresoras 3D de las que habla Rosy, esta intervención de los ingenieros, este trabajo desde la medicina, estas formas de educar de las que hablaron mucho, de las que habló mucho Aldo, estas formas de mirar diferente el futuro, como decía Romina, pues no se nos olvide que va a haber pues más de 60 millones de mexicanos que van a necesitar de muchas soluciones creativas, y en la medida en que podamos proporcionar esas soluciones creativas, pues una gran maravilla, o sea, se ha descubierto a través de, con todo lo que ustedes puedan decir, así como un Coursera se puede abrir gratis para cualquier persona que lo quiera tomar y tiene un internet, ¿quién dice que no? Una clase de Harvard, una de Stanford, una del TEC de Monterrey, a mí qué más me da que haya 25 alumnos inscritos o que haya 100 conectados, ¿no? O sea, finalmente también estas cosas de democratizar un poco lo que cada uno de nosotros podemos dar desde el lado de los estudiantes, desde el lado de los profesores, será muy importante para este futuro que viene y que no viene tan lejos, ¿no? Este futuro ya está muy cerquita. Pues entonces, vamos a una última pausa. Somos Concepto Radial. Regresamos en unos segundos. Estamos de vuelta ya para las conclusiones de nuestra mesa de diálogo 2020, ángulos de la pandemia desde la educación, que pues es un privilegio. Hemos estado conversando con la doctora Noemí Lugo, con la doctora Rosy Castellani, con nuestros queridos estudiantes Ale González, Aldo Satín y Romina Hernández. Y ahora vamos un poco a buscar algunas conclusiones. Les recordamos, estamos transmitiendo en Facebook, en el Facebook Live de Concepto Radial, y estamos también todo el tiempo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar siempre, por supuesto, en nuestra página de Concepto Radial, www.conceptoradial.com, y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y entonces, a manera de conclusión, antes de cerrar, yo les pediría
y tratando de ser como muy concretos a cada uno de ustedes, me encantaría preguntarles una, dos o tres cosas que vean ustedes positivas para ustedes o en general de este nuevo mundo que nos tocó vivir y, por supuesto, usted tiene que tener un balance. Dos, podríamos llamarle así, dos grandes oportunidades que tenemos con esto y dos enormes retos o problemas que tenemos con esta pandemia. Y empezaría ahora con Noemí nuevamente. Por favor, Noemí, a manera de conclusión. Claro, Juan Carlos, gracias. Yo creo que las positivas son la resiliencia y la formación del carácter. Los alumnos, los niños y los adultos que hemos vivido esto, estaremos preparados para otras crisis comunitarias a nivel local, nacional y mundial. Creo que con una conciencia a nivel como personal, espiritual y social más amplia. Y los dos retos que vería, pues precisamente se resumen tal vez para mí sería uno, aunque muy complejo, que es la equidad, ¿no? La equidad en acceso a la salud, la equidad en acceso a la educación, la equidad de género. Hemos visto los grandes problemas que hay de violencia de género que se dieron todavía más con la pandemia. La equidad, pues, con todo esto, cantidad de pobres que vamos a tener. Entonces, para mí el gran reto es cómo esta sensibilidad que esto nos deja del valor de la vida y qué es lo que vale la pena, nos hace unos profesionistas, investigadores y seres humanos simplemente más conscientes y solidarios y que valoran la vida a nivel personal y comunitario. Gracias, Noemí. Rosy, dos retos, oportunidades, aprendizajes que nos haya dejado este momento que todavía estamos viviendo y dos problemas, riesgos que tenemos y vamos a tener enfrente en los próximos meses y años. Pues yo creo que un gran riesgo para la juventud y la niñez es la manera en la que van a relacionarse de manera social. Si ahorita han estado tan aislados y creo sobre todo que a los niños les ha causado un impacto muy fuerte, me preocupa a futuro cómo serán estas nuevas relaciones sociales. Otro gran reto es pues ciertamente en el área económica, cómo ha pegado en el mundo la situación de las finanzas, los mercados, la economía. Yo creo que nosotros nos llevamos un aprendizaje de cultura tecnológica inmenso, rapidísimo, vamos años luz realmente adelante de muchas personas y no nos damos cuenta y no lo valoramos. Y otra cosa que hemos aprendido es la disciplina del trabajo que afortunadamente tenemos a manos llenas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Rosy. Ale, por favor, ¿qué encontrarías tú como dos oportunidades desde tu profesión personalmente y dos enormes riesgos o problemas que nos plantea esta nueva forma de entender el mundo? A mí me gusta mucho la idea de creer que las cosas que llegan y te tumban la puerta y todo pueden ser grandes oportunidades de cambio. Entonces creo que si algo podemos aprender de todo esto es que vimos que somos muy resilientes, o sea, cuando hicimos todo el cambio de un aprendizaje físico a uno digital y hemos visto cómo vamos a ir aprendiendo un poco acerca de cómo podemos migrar todas estas cosas hacia algo mejor, pues tal vez podamos aplicarlo a todas las demás zonas que nos pudieran haber afectado con esta pandemia, ¿no? Creo que eso es importante. Y tomando en cuenta los retos que vamos a tener, pues obviamente esta brecha digital es muy agresiva y fue muy agresiva con todo esto que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, yo conocí mucha gente que dio el semestre por perdido porque en su escuela los profesores no dijeron nada y solo dieron fechas de examen final y cosas así. Entonces, el reto más grande que tenemos como población en general es nosotros como este sector privilegiado, como educadores, como personas que tenemos conciencia de todas estas cosas, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese sería el aprendizaje número 1. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay muchas cosas por hacer todavía. Muy bien, Ale, por supuesto. Ahorita que decías tú me acordaba, a principios de abril
no tiene caso mucho mencionar el nombre, pero un político de altísimo nivel, que estuvo muy cerca de la Secretaría de Salud hace muy poco tiempo, decía, va a ser imposible que un país como México, con las condiciones que tiene, pueda multiplicar siquiera por 2 el número de camas de hospital. Y lo hemos hecho creo que por 8 o por 10, ¿no? O sea, en todas las áreas del conocimiento y en todos los ámbitos, pues finalmente hay que recordarnos que no hay que preguntar cómo es que no podemos. Esto es muy fácil contestarlo, ¿no? Sino cómo podemos transformar las cosas. Aldo, 2 retos, aprendizajes, cosas positivas que hayas encontrado de esta pandemia que estamos viviendo y 2 enormes preocupaciones que tengas de este periodo. Y antes de darte la palabra, te mandó un saludo Cristian Vallejo a través de Facebook Live. Pues bueno, antes, muchas gracias por el saludo, Cris. También te mando saludos de regreso. Y pues ya regresando un poquito más al tema, hay un par de cuestiones. O sea, ahorita en mi última intervención, pues platiqué de los retos. Yo creo que eso ya quedó un poquito claro, pues prácticamente, como ya se mencionó, es reducir la brecha, es ver las posibles soluciones. Pero más allá, yo creo que lo que yo más rescato de toda esta pandemia, tanto en la educación como a nivel global, pues en primera, pues es una serie, una combinación de sentimientos y emociones lo que trae todo esto, ¿no? Y una de las emociones que a mí más me causa es la incertidumbre, de cierta forma. Y esa incertidumbre me trae emoción, me entusiasma, me apasiona. ¿Por qué? Los historiadores ya de plano declararon 2020 como un cool year o un cool gap, que se refieren a un año en el que todo puede pasar. Estamos en una crisis, estamos en una situación muy difícil, pero en el pasado históricamente hemos visto que después de la crisis forja gente dispuesta a salir hacia adelante y eso trae grandes avances para la humanidad completa. Entonces, eso es lo que me entusiasma, la posición en la que estamos actualmente, para poder aportar hacia nuestra humanidad, proyectarnos históricamente hacia adelante y hacer un verdadero cambio. Estamos en un excelente momento para realmente pensar y replantear este tipo de situaciones. Como mencionó Ale, estamos en una posición privilegiada, entonces tenemos de dos. Seguimos persiguiendo ese molino de quiero más y quiero más y quiero más, como siempre lo hemos manejado, de utilizar nuestro privilegio para obtener más privilegio aún, o vamos a utilizar ese privilegio realmente para intentar traer un cambio al mundo. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer, tomar toda esa cuestión y pues no sirve de nada el conocimiento si no estás dispuesto a dar el conocimiento a los demás, porque eso es realmente lo que nos impulsa como humanidad, como sociedad hacia adelante. Y quisiera aprovechar también el espacio pues para hacer un llamado a todos los que nos escuchan, de que pensemos todos juntos de la mano hacia adelante como equipo, cómo podemos traer un cambio no solamente a nuestro México, que está muy lastimado, está muy herido y pues cosas peores vienen, como dirían en Game of Thrones, cómo podemos ayudarnos entre nosotros, cómo podemos ayudar al menos privilegiado a que salgamos hacia adelante. Yo creo que es una gran brecha para el cambio y es una gran oportunidad lo que tenemos frente a nosotros y pues suena muy optimista, pero al final del día los buenos somos más, simplemente hay que encontrarnos, hay que unirnos y encontrar la forma de poder sacar esto hacia adelante. Y creo que pues retomando un poquito el tema inicial, la educación es una de las grandes armas, de las grandes herramientas por las cuales podemos buscar traer un poquito más de igualdad, un poquito más de certidumbre, de progreso a nuestra sociedad mexicana y a nuestra sociedad mundial. Yo creo que esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Aldo, de verdad, muy bien importantes tus palabras. O sea, tenemos que mirar, igual como lo decíamos, cómo le sacamos la vuelta a esto y cómo encontramos caminos para que esto finalmente, pues por ahí está bien oscuro, ¿no? Y todavía no le vemos el final del camino, pero bueno, entre más oscuro está el túnel, más cerquita está que encontremos la luz. Si vamos de la mano es más fácil, ¿no? Exactamente, exactamente. Romina, me encantaría, por favor, escuchar tus conclusiones. ¿Qué es lo que te ha dejado positivo? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Y cómo ves el camino por delante? Yo creo que justo Aldo no lo pudo decir de otra forma mejor. Yo creo que estamos en una situación en la que hay que buscar oportunidades. Estas situaciones son perfectas para oportunidades de todo. O
sea, yo creo que ahorita podemos, no sé, empezar a planearnos una aplicación para que después a los niños les funcione en un futuro, justo como lo decía Noemí. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades en estos momentos y mientras estemos conscientes de lo que está pasando, mientras no estemos viviendo en lo que ya pasó, estemos presentes, que eso es lo importante, estar presente en lo que está pasando ahorita, lo que es hoy, y de ahí empezar a trabajarlo, empezar a trabajar en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que cambiar, en cómo hacer un bien, justo lo que decía Aldo, en cómo hacer un bien para, primero por ti y luego para los demás, y luego justo eso se va a ir compartiendo y tú lo vas transmitiendo. O sea, nosotros tenemos una oportunidad aquí de compartir lo que estamos viviendo, lo que está pasando, y de diferentes perspectivas, que es lo más padre. Entonces, creo que las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, deberían de tomar como este tipo de cosas que hemos dicho todos para avanzar, para trabajar en eso, para seguir con lo que estamos viviendo, porque esto todavía no se acaba ni se va a acabar, ni sabemos cuándo. Entonces, creo que tenemos que tomar esa oportunidad de crecer nosotros, de saber que no hay que ser egoístas, porque en estos momentos se ha vivido tantas cosas de personas que han sido egoístas porque pues somos privilegiados, ¿no? Entonces, creemos que vivimos en nuestra burbuja, justo como lo decía Rosa María, que nosotros como comunidad creemos que todos viven igual a veces, creemos que todos tienen oportunidad de conectarse, creemos que todos pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos, tan solo levantarnos, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta como todos estos puntos para poder tener este reto, ponernos nosotros mismos un reto de decir, ok, hay que cambiar esto, esta es una problemática, podemos hacerlo, no, obviamente lleva tiempo, pero pues poquito a poquito, o sea, tenemos que tener una mente positiva, porque al final la mayoría de las cosas que nos rodean son negativas, o sea, no podemos tirarnos para abajo junto con lo que está pasando a nuestro alrededor, yo creo. Entonces, de nosotros depende mucho esto y justo un riesgo que yo veo y que he visto desde antes de esta pandemia ha sido la sistematización de las cosas. O sea, está bien que empecemos a tener mucha tecnología, pero hay muchísima sistematización de los trabajos, de lo que va a ser en un futuro muchísimas labores que ahorita se hacen pues manuales, que ya no se van a poder seguir haciendo en un futuro. Entonces, eso a mí realmente me preocupa, pero creo que mientras nosotros estemos trabajando con lo que somos hoy y lo que seremos mañana y en unos años, todo va a estar bien. Gracias, Romina. Wow, qué increíble mesa, ¿no? Qué increíbles reflexiones de todos. De verdad, yo me siento profundamente agradecido. Quiero, antes que nada, agradecer mucho a nuestras invitadas, a nuestro invitado, Noemí Lugo. Muchísimas gracias por compartirnos, por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias, Noemí. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Rosy, un privilegio tenerte aquí. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo lo sé perfectamente que tenemos una programación ahí tirada que nos espera, pero gracias por estar en este espacio con nosotros. Ha sido un privilegio tenerte. No, pues el gusto es mío y sí, ya sabes, la programación tiene vida propia. Sí, en efecto. Ale González, muchas gracias por tu perspectiva desde un estudiante de la medicina que entiende pues, que este futuro que viene es complejo para todos y vaya para los profesionales de la salud, si no lo será el imaginar el futuro. Gracias, Ale. No, muchísimas gracias, me encanta participar. Gracias, Ale. Aldo, gracias por todas tus reflexiones, por llevar tus reflexiones no solo al ámbito de lo personal y de tu escuela, sino al ámbito de nuestra ciudad, nuestro país y de todas las necesidades que tenemos. Gracias, Aldo. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es bueno compartir este tipo de buena vibra y de esperanza para todo el mundo. Entonces, fue todo un honor. Gracias, Aldo. Romina, muchas gracias por tus palabras, por tu sensibilidad, por hacernos entender, porque fuiste la única que lo dijo directamente. Esto nos ha pegado y nos ha, en el ánimo y en muchas cosas, nos ha golpeado y nos va a seguir golpeando, pero tenemos que salir adelante. Gracias por tu esfuerzo, por tus últimas palabras y es un privilegio tenerte en la mesa. Muchas gracias por invitarme y me gustó mucho compartir todo esto, la verdad. Gracias, Romy. Y bueno, por supuesto, déjenme ponerlos, aquí ya los estoy viendo.
¿no? Gracias mil a quienes siempre hacen posible Concepto Radial. Es una inmensa oportunidad y un privilegio poder participar. El extraordinario equipo de producción, Armando Vázquez en la producción, que ahí lo estoy viendo, Cuthberto Garcés, no lo estoy viendo, pero lo estoy oyendo, que sé que está siempre en toda la ingeniería de Concepto Radial, y por supuesto a Vero Orihuela, la coordinadora, la principal cómplice y la creadora de Concepto Radial, a quien le agradezco muchísimo la posibilidad de que hayamos estado juntos. Y solo cerremos acordándonos con todo lo que han dicho esta ciudad y este país, pero esta ciudad especialmente donde vivimos, ha demostrado, lo demostró en el 85, nuestros alumnos no habían nacido, lo demostró en el 2017 cuando ya habían nacido y muchos de ellos fueron parte activa. Somos capaces en una tragedia, en un terremoto, de unirnos y olvidarnos de absolutamente todo. ¿Por qué no lo hacemos ahora para salir juntos de esta pandemia? Esta no es un terremoto de que afecte un día y sus efectos sean de varios meses. Seguramente esto lo viviremos varios años.